Gracias. Me une en vínculo de amistad y de respeto y admiración con el pastor Juan Castillo, su familia, su ministerio, y estar en este altar que él dirige, que él coordina la guianza espiritual de ustedes, resulta para mí una muy especial honra de parte de Dios. Así que hoy celebramos el culto al Señor. Ingeniero Espinal, me tomo la libertad de saludar a este pueblo a su nombre. Gracias por estar aquí en esta tarde. Y usted es un hombre de Dios, un ministro también, músico, adorador y un hombre comprometido con el reino de Dios sobre la tierra. Vamos a ir a la carta a los hebreos, epístola a los hebreos. La palabra epístola, dijo alguien en una ocasión que las epístolas eran las esposas de los apóstoles. Todas esas barbaridades que uno escucha a veces en los púlpitos cristianos. Pero no, la palabra epístola viene del griego epístole, que quiere decir carta con sentido religioso. Así que las epístolas eran cartas con sentido religioso y estaban dirigidas a un público en particular. Esta dice que estaba dirigida a los hebreos, no tiene nombre del autor, pero la mayoría de evidencia interna o las grandes evidencias internas de este libro, desde el punto de vista de la estructura literaria, dicen que la escribió el apóstol Pablo. Solo hay dos posibilidades, que la haya escrito Apolos o que la haya escrito Pablo. La mayoría de teólogos, entre los que yo me inscribo, creemos que la escribió el apóstol Pablo a los hebreos. El capítulo 11 de la epístola a los hebreos, muy conocido este capítulo en la comunidad nacional y mundial de fe, porque justamente habla de la fe. Y es de eso que queremos hablar en esta mañana, tarde. Dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Algunos creyentes dicen, ¿por qué Dios hizo el mundo de la nada? Y eso lo repetimos como el ABC de la formación básica. Pero no, la Biblia no dice ni prueba que Dios hizo el mundo de la nada. Dice que lo hizo de lo que no se veía. O sea, lo que no se ve no es necesariamente lo inexistente. No se ve, pero existe. Y existió y existirá. Entonces Él no lo hizo de la nada. La nada no produce nada, sino que lo hizo a partir de algo, a partir de su propia naturaleza. Pero bueno, dice acá: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y de ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando. Esto merece que lo repitamos mientras transcurrimos en la lectura. Diga conmigo: mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es,
celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Lo dejamos así. Este es un pasaje, es el Hall of Fame, el Salón de la Fama de los creyentes de las edades, que no se ha escrito algo igual en ningún libro bajo el sol. Aquí recoge las incidencias de los hombres y mujeres de fe. Eterno Dios, de leyes eternas, de pactos santos e inquebrantables, tú eres nuestro Dios. Tú eres el Rey de los siglos, tú eres el inmortal de las edades. Tú eres el soberano de los reyes de la tierra. Eres el que nos amó y nos lavó con la sangre inmaculada del Cordero de Dios, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Tú eres quien nos llamó de las tinieblas a la luz y nos ha hecho pertenecer a la familia de Dios. Por lo cual te bendecimos en esta hora y glorificamos el nombre de Jesús, el Cordero que fue inmolado, aquel que era, que es y que ha de venir, el príncipe de los pastores, el que nos ha redimido con su sangre y nos ha hecho partícipe de las glorias venideras. Te pedimos que nos hables en esta hora, que ilumine nuestras almas, que deposite en el trono nuestra voluntad y emociones ese mensaje, ese código, esa verdad que nos ayude a vivir tu voluntad y tu propósito hoy, mañana y después. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecimos al Señor nuestro Dios. Le adoramos porque Él es bueno. Para siempre son sus misericordias. Para siempre son sus misericordias. En esta dichosa ocasión en la que estamos frente a ustedes y ante ustedes, me permito solicitar su permiso para recibir su atención en el curso del tiempo que Dios me permita dirigirme a ustedes. Yo tengo una máxima pensamiento que dice: el que atiende, entiende. A veces la gente dice: yo no entiendo. Es probable que no esté atendiendo, porque el que atiende, entiende. Ese es un principio que me ha funcionado siempre. Si usted presta atención, usted va a entender. Algo entiende usted de lo que se le va a decir. No importa que el predicador, como en algunos casos, hable así, right away, rápido, o como lo dicen ustedes, mejor que yo en inglés. ¿Cómo lo dicen ustedes? Fast. Así. A veces yo hablo un poquito rápido, porque como estamos permanentemente en la televisión, a veces le dan a uno 5, le cuentan a uno, termine, uno tiene que resumir medio mundo en unos momentitos de tiempo. Así que a veces me van a ver acelerado un poco, pero con la intención siempre de que ustedes sean edificados. Hoy quiero hablarles sobre la fe, sobre el tema: ¿realmente tenemos nosotros fe? Es una pregunta. La Biblia recoge una serie de preguntas a lo largo y ancho del periodo tiempo-espacio de la revelación sagrada, que se cree que fueron 1500 a 1600 años, no más de 1600, no menos de 1500 años de la revelación. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay una interacción entre Dios, el hombre, el enemigo y los demás protagonistas de la historia de la revelación sagrada, pecadores y otras figuras que intervienen en la narrativa. En cualquiera de esas direcciones aparecen preguntas, como por ejemplo, la primera pregunta la hizo Satanás, que para entonces no era el diablo. Pasa a ser diablo cuando convence a Eva de que ella podía obedecer la voz de él en vez de la voz de Dios. Hasta ese momento era Satanás, que significa adversario, contrario a la naturaleza de Dios y contrario al propósito de Dios y contrario a la finalidad de la vida bajo el sol. Por eso se llamaba Satanás, se llama Satanás. A partir de cuando él acusa a Dios y acusa al hombre ante Dios, entonces se llama diablo, que significa acusador. De modo y manera que ese Satanás, ahora actuando como acusador, hace una pregunta a Eva:
con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. La palabra todo la metió Satanás. Todo no existía en la privación que Dios le había hecho. Dios le dijo de cuál árbol no debían comer y de cuáles sí podían comer. Pero cuando Satanás mete el código todo, confundió a Eva. Y Eva le contestó el mensaje electrónico para atrás. Que si ella se reserva el derecho a no contestarle, la historia se escribiera de otra manera. Pero ella le contestó. No, dijo Dios que de todo árbol podemos comer, pero del que está en medio del huerto, dijo Dios, que ni aún lo toquéis. Toquéis, eso lo metió Eva. Pues Dios no había dicho eso. O sea que ya Eva, con la semilla de la mentira dada por el ahora diablo, ella agrega un argumento. De ahí entonces que toda la historia de la humanidad es una lucha de decretos, de argumentos. La herramienta más poderosa de Satanás para destruir la civilización es el argumento. Lo ha usado desde el Génesis, lo está usando y lo seguirá usando. El argumento. Las guerras, todas ellas las que se han producido, las que están y las que vendrán, es por el argumento, porque el hombre ha perdido capacidad de ponerse de acuerdo. Los matrimonios que se separan es por el argumento, porque los contrayentes pierden la capacidad de coexistir en un ambiente común y de compartir bienes, posibilidades, riesgos y dificultades. El argumento. Entonces, entre esa serie de preguntas con que Dios ha dicho, esa es una de las preguntas primeras de la Biblia. Pero luego aparece otra que esa sí la hace Dios. Cuando Dios interpela a Adán, le dice, ¿dónde estás tú? Dios a veces juega como a la ignorancia, como si no sabe. ¿Dónde estás tú? O sea, ¿acaso no sabía Dios dónde estaba Adán? El que no sabía en el hoyo que estaba metido era Adán, pero Dios sabía dónde Adán estaba. ¿Dónde estás tú? A ver, ¿qué respuesta le daba Adán a Dios? Y dice la Biblia que Adán dijo, tuve miedo de oír tu voz y me escondí, entre otras cosas. Y Dios entonces pasa factura, y ustedes conocen la historia. Ahí viene entonces la responsabilidad transferencial, que cuando Dios le dice a Adán, ven acá, ¿qué fue lo que tú hiciste? Adán dice, yo no, tu registro histórico no está muy bueno. Así que la ficha técnica de información tuya, Jehová, no anda muy bien. Así que revisa esos códigos, que yo no hice nada. La mujer esa que tú me diste, que yo no te la pedí, esa fue la que hizo el problema. Y Dios dice, ok, no voy a discutir contigo, Adán, porque el diablo engañó a la creación por el argumento, yo no voy a argumentar. Entonces va y le pregunta a la mujer, ven acá, Eva, ¿y qué pasó? ¿Qué fue lo que tú hiciste? No, revise, Señor Jehová, la ficha técnica de información suya. Yo no hice nada, absolutamente nada. La serpiente esa fue la que hizo, yo no. Y no se sabe a quién le echó la culpa a la serpiente. Pues la cadena siguió para allá. Más tarde descubrimos que la serpiente le sigue echando la culpa a Dios. Eso se ve en el libro de Job, cuando acusa a Job de no servir a Dios de balde. O sea, al diablo le molesta que Dios haya pensado en mí, en usted, en nosotros. El diablo le ofende su naturaleza cuando ve que, siendo el hombre tan ínfimo, tan pequeño en el macrouniverso, en el macromundo, que Dios haya depositado no solamente la redención, sino la responsabilidad de la conducción espiritual de la humanidad, que Dios se la haya puesto en las manos a una criatura empequeñecida por el pecado y que se empequeñece por su conducta, y a pesar de eso Dios le confió la redención. Es maravilloso saber que a pesar de que la mujer le mintió a Dios, le mintió al diablo, le mintió a Adán y se mintió a sí misma, a pesar de esas 4 mentiras, Dios depositó en el vientre de la mujer el redentor del mundo, el Salvador, porque le confió al vientre de la mujer la redención universal. Es maravilloso, gloria a Dios. Por eso las mujeres son tan atacadas, por eso gran parte de las enfermedades radican sobre la persona de la mujer, porque el diablo no quiere ver a la mujer funcionando conforme a los decretos de Dios y conforme a los códigos de Dios y conforme a la línea de propósito que Dios tiene para con cada una de ustedes como mujeres que han sido llamadas en esta hora de la historia para transformar el mundo, para derrotar la agenda del mal y empoderarse de su destino y demostrarle al diablo y a los demonios y al infierno que la unción que radica sobre ustedes es más poderosa que todas las mentiras del diablo. Entonces, entre las preguntas más emblemáticas de la Biblia, una de ellas es la que en Lucas 18:8 Jesús hace. Dice, hablando de la viuda del juez injusto, una parábola, termina diciendo Jesús, de cierto que le hará justicia pronto.
Pero añade al final una pregunta. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Esa es una pregunta que debe ser respondida individualmente por cada uno de nosotros. No es una pregunta corporativa. No es una pregunta que le podemos dar una respuesta en masa. Debe dársele una respuesta individual. Cuando el Hijo del Hombre hallará fe cuando regrese en la tierra. Nótese que no dijo si hallará un orden de culto, un sistema religioso, denominaciones, ordenaciones ministeriales, grados ministeriales, rangos ministeriales, mega congregaciones, mega iglesias, mega pastores, hoy hay mega apóstoles y un montón de cosas. No dijo eso. Dijo que si el Hijo del Hombre al regresar hallará fe en la tierra. Y es muy importante que nosotros hoy en este mundo donde hay una crisis de la fe, porque lo que Jesús está planteando aquí no es que habría abundancia de fe en la tierra o la ausencia de fe, es que habría al final de los tiempos una crisis en la calidad de esa fe. Hello. Recientemente escuché una historia terriblemente poderosa. Un prominente pastor de una congregación muy próspera en materia de números de personas. Se dice que sobrepasaba las 6,000 personas. Tenía mucho dinero esa iglesia. Y el pastor dice que tuvo una experiencia con Dios. Y él se acerca al Señor y le dice: Señor, tengo una congregación muy grande. Tenemos mucho dinero. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que a partir de ahora debemos hacer? Y el Señor le apareció y le dijo: ciertamente tú lo acabas de decir. Tú tienes una congregación muy grande, pero ahí yo solamente tengo 4 cristianos y desafortunadamente tú no eres uno de ellos. Entre 6,000 o más personas, Dios tenía 4 cristianos y desafortunadamente el pastor no era uno de ellos. Eso es triste, ¿verdad que sí? Ahora, la pregunta no es ese caso. La pregunta es cuántos casos como ese tenemos hoy. De gente que está haciendo cosas para Dios, pero que no necesariamente la está haciendo a la manera de Dios. Porque a la manera de Dios las cosas funcionan, ¿sabe cómo? A la manera de Dios. Podemos alcanzar cosas, resultados medibles, verificables, cuantificables, en fin. Y podemos hacer cosas que trasciendan en el tiempo inclusive. Y no necesariamente significa que estamos haciendo las cosas a la manera de Dios. Las podemos hacer con la autoayuda, las podemos hacer con técnicas, las podemos hacer con aprendizaje social, las podemos hacer con inteligencia emocional, con un montón de recursos de los muchos que hay ahí. Pero no necesariamente a la manera de Dios. La manera de Dios funciona cuando hay fe. La manera de Dios funciona cuando la fe es el carburante del alma del creyente que lo lleva a hacer aquello que Dios le ha depositado en el trono de su voluntad para conducir un propósito en la tierra dentro del espacio-tiempo que le toca vivir a esa persona en un determinado lugar. Entonces, la fe, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esa respuesta es poderosamente complicada. ¿Hallará fe? Y la pregunta entonces ahora es, bueno, predicador, y entonces, ¿cuál es el propósito del mensaje? ¿Alentar inseguridad en mi alma de que estoy o no salvo? No. Nada de eso. Yo más bien creo que usted está aquí porque usted ama a Dios, porque Dios lo escogió, porque lo llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque derramó su espíritu de gracia en usted, porque le ha puesto la luz de Cristo por delante para que usted camine en medio de las tinieblas de este siglo. Yo creo que usted está aquí por un propósito consciente, o no lo sepa o no lo esté cumpliendo, esté cumpliendo con su misión de vida. Usted no está aquí porque usted es un gran religioso, un buen religioso, el mejor religioso. Usted está aquí porque Dios derrotó al diablo, el Espíritu Santo le ganó la batalla a Satanás del desaliento para que usted no se levantara hoy, viniera a la casa de Dios, y usted se interpuso, decidió, lo logró, caminó, salió, se enfrió en el clima y llegó aquí, está aquí. Usted está aquí con una razón poderosamente vital, y esa razón la inspira Dios. Entonces, no es aquello lo que quiero decir, que usted no se sienta seguro de su salvación, es sino más bien qué tipo de fe nosotros tenemos.
Y de eso me quiero ocupar en la parte que sigue de este mensaje. Le voy a pedir permiso a su cerebro. Lo vamos a tener que mover un poquitito del lugar donde usted lo tiene situado. Le prometo que se lo voy a devolver, no intacto, pero se lo voy a devolver saludable. Porque no se lo va a devolver sin usar, porque su cerebro no va a ser donado a Harvard para experimento por brand new. Usted se muera sin haberlo usado. No, el suyo no se va a hacer. No, van a donar cualquier otro, pero el suyo no. Dígale a su vecino, el mío no. El mío no lo van a donar para experimento, porque me morí sin usarlo. No, lo voy a usar en el nombre de Jesús. Y voy a usar mi corazón y la fortaleza de mi ser para depositar toda mi esperanza y confianza en el Dios que me llamó para salir adelante con el propósito de Dios sobre la tierra en mi generación. Lo voy a usar. ¿Qué es la fe? La fe es uno de los temas bíblicos que como fuera de lo normal, la misma Biblia se encarga de definir. Por ejemplo, la Biblia habla de la oración, la Biblia habla del ayuno y sus beneficios, pero no los define. O sea, lo plantea como una herramienta, pero no lo conceptualiza. En el caso de la fe, lo conceptualiza. Dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Para que no nos quede duda de lo que es fe, Dios permite que el Espíritu Santo, al inspirar esta carta a los hebreos, defina la fe. Es pues la fe, la certeza. Hay 5 palabras que definen o resumen el concepto fe. Número 1, certeza. Aquí la tenemos, certeza. Cuando hablamos de certeza en griego, estamos hablando del nivel más alto de realidad. Era lo que Jesús usaba cuando decía, de cierto os digo. Eso equivale a amén y amén. Amén y amén en la connotación bíblica del idioma primario significa en el nivel más alto de realidad absolutamente posible dentro de lo real. Te digo que. Entonces cuando Jesús dice de cierto os digo, está diciendo en el nivel, diga conmigo, en el nivel más alto de realidad, de lo absolutamente posible. Te digo que. Eso es certeza. O sea, cuando aquí hablamos de certeza, en el concepto que aquí aparece, es el nivel de lo realmente verdadero, absolutamente posible. La fe, entonces, diga conmigo, es el nivel de lo realmente verdadero y absolutamente posible. Hello. O sea que cuando usted desarrolla esa fe, usted se mueve en el nivel de lo realmente verdadero y absolutamente posible. Es por eso que la Biblia dice, para el que cree, todas las cosas son posibles. No dice un tercio y medio, 2 tercios, la mitad, 3/4. No, todas las cosas son posibles. Para el que cree, no dice para el que va a la iglesia, para el que cree. Todas las cosas son posibles. Y añade, para Dios, en quien creemos, nada es imposible. Gloria al Señor. 2 vertientes. Que el Dios en quien creemos, para Él nada es imposible. Y que para el que cree en ese Dios de lo posible, todas las cosas son posibles. Apláudase por estar aquí en esta tarde. Todas las cosas son posibles. Certeza. Eso es fe. La otra palabra que define la fe es convicción. Convicción es el entendimiento superior de la razón vital que ordena la conciencia. Le dije que le iba a pedir prestado su cerebro. ¿Qué es convicción? El entendimiento, el ordenamiento principal, el entendimiento de lo que usted concibe que ordena su conciencia. La conciencia está por encima de la razón. Existe la conciencia, que es el nivel superior de la intimidad de la naturaleza nuestra, que es la que tiene contacto con el Espíritu de Dios. La conciencia. Debajo de la conciencia está la razón. Debajo de la razón está la mente. Debajo de la mente están las emociones. Debajo de las emociones está la voluntad. Debajo de la voluntad está el carácter. Y debajo del carácter están las acciones. Hello. El cerebro se está moviendo. Entonces la razón
tiene una cosa que yo llamo el océano interno. La conciencia tiene una cosa que yo llamo el océano interno de la conciencia. La conciencia es algo así como una pirámide, un triángulo, que cuando usted hace algo indebido, se mueve un ángulo y le puya. Pero usted en el tiempo se arrepiente y deja de hacer eso, y eso cicatriza. La herida estuvo ahí, la marca de la herida estuvo ahí, pero cicatrizó. Pero usted vuelve y hace otra cosa grave, o esa misma, y el otro ángulo de la conciencia, del triángulo, se mueve, ¡pam!, y le puya. Y dice, no lo hagas. Usted en el tiempo pasa esa página y se aproxima a la perfección y ¡pam! Viene otra vez una tercera fase crítica, usted hace una diablura. Y la conciencia otra vez viene, ¡pam!, y se mueve y le puya. Y dice, recuérdate que ya van 2 veces. Y la tercera es la vencida. No debiste hacer eso. Y usted se arrepiente. Pero en el tiempo se olvida, la razón olvida, que lo hizo una primera vez, que ofendió a Dios, una segunda vez y una tercera vez. Y entonces la cuarta vez que usted hace, ya usted no tiene conciencia. Ahí entra la cauterización de la conciencia, donde ya la conciencia no le inquieta, no le reprende, no le molesta, no le juzga, y usted no siente nada de daño ni nada de inquietud por lo que está haciendo, porque antes usted sentía temor por lo que hacía, pero ahora no, y es que ya no tiene conciencia. Hello. La cauteridad de la conciencia es el primer paso para entrar a la antesala del infierno. Y le ocurre a gentes de carne y hueso en esta edad de la historia. No le ocurre después de muerto. Le ocurre aquí. Que se van acostumbrando a lo indebido de tal forma que ya dice el apóstol que la conciencia no les reprende. Pero en otro caso dice que si la conciencia nos reprende, mayor es Dios que nuestra conciencia, que nos enseña a través de nuestra conciencia lo debido. Entonces, la conciencia genera convicción. Y esa es la segunda definición de la palabra fe. Convicción. El estado de ordenamiento del entendimiento de la conciencia. Eso es convicción. Estoy convencido. Cuando usted está convencido de algo que se codificó en su conciencia y se internalizó en el océano interno, diga conmigo, en el océano interno de mi ser, se plantó un código de una palabra que Dios le dio, o de una palabra que de este sagrado libro usted internalizó, que usted la hizo carne de su naturaleza. Cuando usted tiene ese código registrado, mire, puede aparecer el diablo, 7 diablos, otro diablo invitado, los 7 diablos más, y nada, ni nadie, ni algo, ni alguien puede arrancarle a usted del designio, del propósito de Dios que usted tiene registrado en el código interno de su conciencia, en el océano interno. Cuando ese código se registra ahí, ni el diablo lo puede sacar. Es más, le voy a decir algo, ni Dios lo saca. Cuando usted llegó, gracias, cuando usted llegó a ese nivel de internalidad de esa presencia de Dios, ni Dios interfiere con eso. Porque ¿saben algo? No hay que pedirle permiso a Dios para hacer el bien. Dígale a su vecino, no hay que pedirle permiso a Dios para hacer el bien. Pero salven otra cosa. Dios siempre hará lo mejor por nosotros. Siempre, por encima del diablo. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos convicción. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción. No es que usted lo puede matemáticamente razonar, porque la conciencia está por encima de la razón. Recuerden que cuando la razón no lo puede razonar, usted tiene que entender que Dios siempre tiene la razón, aunque la razón no lo pueda razonar. Repítanlo. Yo tengo que vivir convencido, diga conmigo. Yo tengo que vivir convencido que Dios siempre tiene la razón, aunque mi razón no lo pueda razonar. Gloria al Señor. Eso es convicción. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La tercera palabra que define la palabra fe es creencia. Cuando se habla de fe, se está hablando de una creencia, buena o mala, verdadera o falsa. No necesariamente es verdadera creencia, pero si es una creencia, es una creencia, y esa creencia es una fe. ¿Vamos bien?
Entonces la tercera definición de la palabra fe es creencia. La cuarta definición es confianza. Confianza. Cuarta definición de la palabra fe, confianza. Y la quinta y última definición de la palabra fe es esperanza. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve, porque por ella entendemos haber sido constituido el universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, esa confianza tiene una explicación práctica. Por ejemplo, ¿cuándo la fe es confianza? Usted va al supermercado, usted quiere comerse un morito de habichuela negra, muy bueno. No sé si están en ayuno hoy, yo vengo a molestarle a ustedes. La paciencia con esto, mi mamá decía molestar a la paciencia cuando quería decir algo muy grave. Decía, esa persona está molestando la paciencia. Era las cosas más extraordinarias que yo oía a mi madre decir. Cuando ella decía eso, ya yo sabía que era un código cerrado. Estaba diciendo, esa persona es difícil, aléjate, no, mira, ni la vea por televisión. Sí. Otra palabra que ella usaba mucho es enchonoso. Es una persona enchonosa, yo no sé dónde se la sacó, tal vez de ella. Yo aprendí una palabra media exótica, extraña. Ella decía enchonoso, una persona enchonosa. Nunca oí a mi madre decir, la cosa está mala, esta situación está. Ella decía, esta situación está un poco cochimanchosa. No sabe, pero era una cosa que ella se saca. Cochimanchoso ya para mí era, ella decía a mí, está complicado el asunto. Sonríase un poco. Demos gracias a Dios. Usted va al supermercado y quiere alimentar su familia. Va a la góndola, a la estantería, como le llaman, y usted quiere un moro de habichuela negra. Pero resulta y viene a ser que esa habichuela posiblemente se le están ofertando a usted dentro de una lata. ¿No es cierto? Y dice ahí, black, ¿cómo que dice? Black beans. Wow, mi inglés, ¿cómo ha progresado? Desde que salí de Elías Piña hasta aquí, señores. ¿Y qué hace usted? Usted agarra una lata, la pone en su carro, la lleva a la caja, paga por ella. ¿Y usted está comprando? ¿Qué está comprando? Habichuela negra. ¿Y en qué se basa su confianza? En un letrero que dice black beans. Pero ¿qué tal si cuando usted la abre son rojas? Pero la confianza suya es que cuando usted la abra, usted va a encontrar habichuela, aunque usted no lo haya visto. Porque usted, a partir de un código, que es un letrero, que es un decreto, que es una afirmación, una leyenda, una construcción de un concepto, usted entendió, usted aceptó, usted se convenció, usted asimiló, usted toleró, usted registró, usted dispuso que allá hay habichuela negra y usted pagó habichuela negra aunque le salga blanca. Eso es confianza. Usted va corriendo en su auto. Algunos que por alguna razón a veces tenemos que correr un poquitito express. Y usted va a la velocidad que permite la ruta. Para no inventar cosas, ¿no? Usted va ahí. Pero de repente usted visualiza a la distancia un obstáculo. O de repente aparece un loco, como aparecen allá en mi país. Tiene que manejar como 7 carros. El que usted va, el motorista, el triciclero, el que vende plátano, el que vende aguacate, el que vende yuca, el que vende unos plátanos que parecen bate de béisbol, el que vende unos aguacates que parecen coco de agua. El dominicano es exagerado por naturaleza. Son un montón de cosas. Sonríanse los dominicanos. Yo soy dominicanos. Soy dominicano. Entonces, usted va a una velocidad de X. Pero hay una cosa en su auto que se llama freno. ¿Y qué hace usted? Usted no mira el pedal del freno para usted frenar, sino que hay un código registrado en su memoria que usted, por el instinto de supervivencia, inmediatamente usted ve un obstáculo, usted frena. ¿Y sabe qué pasa? Que el carro se para.
Pero ¿qué tal si no se para? Porque lo que sostiene y hace posible que ese carro frene es una cosa pequeñita que se llama zapatilla del freno, que está sostenida por un pin, que si eso se vuela, el que sea sale al otro día en el periódico. Pero usted, no importa la velocidad que vaya, usted asume que al pisar el freno, el carro se va a parar. Eso es confianza. Ahora, preguntarán ustedes, ¿y esperanza? ¿Cómo funciona la fe como esperanza? Vamos a ilustrar de la manera siguiente. 3 voluntarios que pasen por aquí, no les vamos a pedir dinero. No porque no necesitemos. Mucho dinero necesitamos. Mucho dinero. Dígale a su vecino, mucho dinero. Pero pasen 3 voluntarios por aquí. Muchas gracias. ¿Cuándo la fe actúa como esperanza? Bienvenido al set. Usted fue uno de los que pensó en su proyección existencial, ser un actor en Hollywood. Hoy va a tener la posibilidad. Venga, el otro también que quiso filmar una película de acción. Venga, 3 hombres, 3 voluntarios. Caramba, estas gentes están tan protocolar y tan etiquetados que yo no creo que ellos sirvan para lo que yo quiero ilustrar. Eso es que imitan los detalles, la garbosidad del pastor, que siempre anda garboso, gallardo, hidalgo, dulcineo, y que siempre anda así de bien vestido el pastor. Los buenos ejemplos imitan. ¿Cuándo es esperanza? Imaginémonos el siguiente cuadro, solamente para los fines de interpretar y asimilar la palabra. El Señor cae en una condición financiera apremiante. Hay en ocasiones que a usted ni el cash le aceptan. Que usted le paga cash a la gente, la gente mira a ver si es verdad que tiene valor. Él cae en una situación de no pago. Diga conmigo, tiene que consumir. No tiene con qué comprar. No tiene que vender. No tiene con qué pagar. Esas son las 4 características de un pobre. Tiene que consumir, no tiene con qué comprar, no tiene que vender, no tiene con qué pagar. Son las 4 características de un país pobre. Entonces él está en esa condición. ¿De qué? De incompetencia económica. Pobreza no, nadie es absolutamente pobre. Nadie es absolutamente rico. Él está en una condición de incompetencia económica. No puede honrar sus obligaciones. Entonces, bajo esa condición, él va a este garboso ciudadano, que sí está bien, que su empresa sí tiene unos números altísimos, que sí le ha ido muy bien en el 2017, en el 2018 le va mejor, le irá mejor, en el 2019 mucho más. Entonces, él le solicita una acreencia, un préstamo. Le dice que le preste algo, cógele prestado, que él tiene. Pídale algo. Actúen. Él le pregunta, él le da un número, pero el todopoderoso aquí empresario dice, ¿cuánto necesita? Yo quiero oír varios empresarios que me digan a mí, ¿cuánto necesita? Le voy a decir inmediatamente. Así que ya le está sacando para darle y le dio, entréguele. No, pero el gran dinero no se carga en efectivo. Saque una pluma, hágale un cheque y le entregó un cheque. Le entregó el cheque. Y lo recibe. Actúen, gánense el dinero actuando ahora. Recibe el cheque. Dele la gracia al empresario que confía en usted. Mírele a los ojos, dígale que usted, yo le prometo que le va a pagar. Correctamente. Dice, ojalá que sea así, porque por si acaso. Ok. Él no puede pagar y él le prestó. El ciudadano viene acá. Tiene que ampliar su empresa, necesita aumentar su capital para hacer más inversiones, generar volumen, producir más, tener más activos y generar más ganancias o utilidades. Entonces él se dirige al banquero, al empresario acá y le pide también un préstamo para inversión.
Nunca dé préstamo por ser amigo. No cometan ese error. Nunca. Un consejo financiero. Los amigos a veces son medio raros. Le va a hacer el préstamo. El chequecito. Nicolás Enterprise. O sea, el hombre ya tiene su empresa definida. Le hizo, entréguele, quédense ahí. Nótense que aquí hay dos individuos que están contrayendo una creencia. Uno que está haciendo un préstamo de consumo, porque él, diga conmigo, tiene que consumir, no tiene que vender, no tiene con qué comprar y no tiene con qué pagar. Eso se llama en las finanzas préstamo dudoso, de riesgo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene incompetencia financiera. Pero el Señor no. Él no está haciendo un préstamo de consumo, Él está haciendo un préstamo de capital para invertir. A Él le está yendo bien. Él tiene con qué pagar, tiene activos, tiene garantías colaterales, Él tiene cómo justificar garantía prestataria para cesar el préstamo. Y sobre esa base está tomando un préstamo para aumentar su capital, para generar más volumen de producción. Entonces este tiene con qué pagar. Ok. El Señor aquí es responsable de decidir qué tipo de expectativa tiene en base a estos dos ciudadanos. Y ahora yo se la voy a preguntar. De estos dos, ¿cuál cree usted que le va a pagar? ¿Por qué? Eso es lo que hacen los bancos. Le prestan al que tiene con qué justificar garantías prestatarias. Va el pobre y dice, el pobre diablo que le va a prestar, ¿con qué me va a pagar? Él cree, él tiene una confianza, no esperanza. Él tiene una confianza que por cuanto este señor es empresario, Nicolás Enterprise, y tiene capacidad de soportar deudas porque tiene cómo justificar esa deuda. Y además son deudas para invertir. Él tiene la confianza de que Nicolás le va a pagar. Aunque pasen 5 años y Nicolás lo engañe 50 veces, que no lo va a hacer, el Señor lo reprenda. Perdone, Nicolás, que esté bromeando con usted. Tranquilo. Él confía que Nicolás le va. Eso es confianza. ¿Basada en qué? En un código. ¿Cuál? Que él sabe que Nicolás es un empresario y que tiene unos activos y que en algún momento, si Nicolás no le paga, él le embarga y cobra su dinero para atrás. Entonces él tiene una confianza basada en un código de realidad. ¿Cuál? Los bienes de Nicolás. ¿Están viendo conmigo? Ok. Pero en el caso del ciudadano es diferente. Aquí no hay ninguna garantía prestataria, ningún bien colateral que él pueda embargar. Le prestó bajo un estado de riesgo. Ahora, él asume que aunque pasen 5, 10, 20, 30 años, por el honor de este distinguido ciudadano y por el compromiso que hizo, yo lo voy a pagar. Él asume, cree, desarrolla la seguridad de que él le va a pagar. Eso es esperanza. Un aplauso. Entonces, la fe traducida en esperanza es cuando usted llama a las cosas que no son como si fueran. Es cuando usted hace venir lo inexistente. Es cuando usted comienza a crear a partir de la nada. No hay nada que le garantice a él que le iba a poder cobrar. Pero él desarrolla una seguridad de que ese hombre le va a pagar hoy, mañana, pasado o después. Eso es fe con esperanza. Esa es la fe que produce milagros. Que usted, aunque no lo esté viendo, aunque no lo vea, comienza a llamar a esa realidad. Usted comienza a invocarla. Usted comienza a hacer decretos sobre esa realidad. Y en el momento menos que usted lo espere, esa realidad
realidad que estaba lejana se traduce en cercana, y usted ve la mano de Dios obrando, y la gente se sorprende y dice: ¿cómo lo logró? Tuvo la fe en esperanza. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Cuando no podía engendrar, o ya no tenía virilidad suficiente, o Sara no tenía capacidad para soportar una criatura en su vientre, eso era contra esperanza. Pero Abraham le creyó a Dios y creyó que Dios era fiel, y él dijo: yo le creo a Dios. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Oh, bendito sea Dios. Adorémosle, démosle gloria, exaltemos su nombre. Esperanza contra esperanza. Oh, yes. Cuando usted entra en esa dimensión de esperanza contra esperanza, usted ya no es normal. Adore al Señor. Ya usted no es normal, porque usted habla un lenguaje que la gente no lo entiende, y usted consolida unos decretos que la gente dice: mínimo está loco. Mínimo está loco. Y en esa locura es que Dios se glorifica. Y es dentro de esa manifestación que Dios dice: te lo voy a dar, lo voy a demostrar, lo voy a hacer, para que la gente sepa que lo hice yo, para que nadie compita con la gloria de Dios. Esperanza contra esperanza. Yes. Adorémosle. Adorémosle. Bendigamos su nombre. Abraham creyó a Dios. Ay, 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 ay. Este altar está encendido. Tómese la libertad de orar a Dios. Démosle gloria. Adoramos al que está sentado en el trono, al que era, al que es y al que ha de venir. Creyó en esperanza contra esperanza, y le fue contado por justicia. Bien, ya vimos la fe en 5 definiciones. Agreguémosle otra. Esa es mía. La fe es el carburante que arde en el cenicero del alma redimida. Esa de Manuel Valdés. Dígale a su vecino: me gusta. La fe es el carburante que arde en el cenicero del alma redimida. Cuando usted tiene esa fe como carburante, aunque usted esté en el polvo, vuelto ceniza. Eso era lo que tenía Job, que hecho polvo, vuelto ceniza, consumiéndose con un cáncer de piel, aguantando los insultos de sus amigos, la traición de su esposa y todo lo demás. Él dijo, no dijo: yo sé que un redentor tal vez vive. Dijo: yo sé, en sentido positivo, que es mío, mi redentor vive. Y sobre el polvo Él se levantará. Y cuando mi redentor se levante, con esto mis ojos, con esta mi carne, yo he de ver a Dios. Yo le veré y no otro. Gloria sea el Señor. Gloria sea Dios. Job saca carburante del alma por la fe y dice: ¿sabe qué fue lo que él vio? En el monte de los olivos, donde Jesús subió a los cielos. Esa fue la visión que tuvo Job. Yo estuve en Jerusalén el año pasado, mi esposa y yo, y volvemos el año próximo. Están invitados. Job vio a Jesús ascendiendo, resucitado, miles de años atrás. Vio la escena de la resurrección, y cuando vio esa escena dijo: yo sé que mi redentor vive y aún se levantará sobre el polvo.
lo vio resucitar, y entonces no solamente lo vio resucitar, dijo: ahí estoy yo en esa resurrección, con estos mis ojos y con esta mi carne, yo he de ver a Dios. Y se vio subiendo en la resurrección de los justos y ascendiendo a la gloria del Padre. Por eso dijo: ese es mi redentor está vivo, alabado sea Dios. Aunque el diablo diga lo que diga, mi redentor está vivo. Aunque me perezca mi carne, mi redentor está vivo. Yo sé que mi redentor vive. Eso es fe como carburante del alma. Ay, ay, ay. Gloria al Señor. ¿Cómo es la fe? La hemos tratado de definir, pero ahora, ¿cómo es la fe? Hay 4 géneros de fe. Primero, la fe natural. La fe natural es aquella que todo ser humano tiene. El ser humano fue diseñado, hecho, construido, diseñado en su infraestructura natural y mental, con la capacidad suficiente para creer. Ningún animal puede tener fe en Dios. Ningún animal puede creer. Por eso cuando la ciencia dice que el hombre es un animal, eso es una barrera de torpeza, es un espíritu de estupidez. El hombre no es un animal, aunque tiene ánimos. Ellos dicen que el hombre es un animal porque el animal solamente tiene ánima. Y el hombre tiene ánima y tiene ánimus. O sea, tiene un alma viva y tiene un alma consciente. Entonces ellos dicen que pertenece al reino animal. Pero resulta que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y Dios no es un gran animal, ni un animal. Entonces no es posible que el hombre se parezca a Dios y sea un animal. Hello. Entonces, la fe natural dice que todo ser humano tiene capacidad para creer. El más ignorante de los vivientes puede creer en Dios. Por eso no hay que ser un sabio, un intelectual, un privilegiado de cerebro para usted entender la fe. Y eso es lo que le molesta a la ciencia. A la ciencia le molesta que gente simple da unas cátedras. Eso fue lo que le molestó a los sabios de la ley. Que cuando el ciego de nacimiento le dio una cátedra de teología, ellos dijeron: y tú siendo ciego no quieres enseñar a nosotros. Y lo expulsaron. Y el ciego le dio una cátedra de teología cuando le dijo: mire, yo no sé si el hombre es bueno y malo o malo, eso yo no sé, mi conocimiento no alcanza, pero una bendita cosa sí yo sé, que yo era ciego y ahora veo. Y como Dios no oye al pecador, a mí no me metan en su discusión teológica si el hombre es pecador o no. Lo que yo sé es que a mí me sanó. Denle un aplauso al Señor. Y si me sanó a mí, siendo ciego, yo tengo que decir que Él es bueno. ¿Cuánto tiene que decir que Él es bueno? Yo tengo que decir que Él es bueno, porque a mí me salvó, me sanó, me liberó, me trajo aquí, me sostiene con su diestra. Él es bueno. Esa es la fe natural. Segundo género de fe, la fe salvadora. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es cuando la fe natural es puesta en el objeto de salvación. Esa es la fe salvadora. En esa fe natural usted va a encontrar gente que adoran hasta los animales, hasta la planta. En India hay 33 millones de dioses, hasta el río, la vaca, los ratones son dioses. El animismo, el brahmanismo, esas corrientes animistas creen en la materia es Dios. Son panteístas. Pan es todo, teísmo, Dios. Panteísta. Creen en que Dios es todo y todo es Dios. Entonces la materia es Dios y Dios es la materia. El burro es Dios y Dios es un burro. El panteísmo. Entonces la fe salvadora es cuando es puesta en el objeto de salvación. ¿Y quién es el Salvador? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por nuestros pecados, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y aún se da testimonio bajo el sol, bajo la creación de Dios. O sea, Jesús, para que nadie se le invente un nombre, Jesús es el Salvador del mundo. Jesús, 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 el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que tiene poder sobre la muerte misma, el nombre que tiene poder sobre todo género de enfermedad, Jesús. Es la fe salvadora. Tercer tipo de fe, la fe práctica. La fe práctica es la que diferencia a un creyente de otro creyente. O sea, todos tenemos la misma fe salvadora y todos hemos sido salvos por una misma promesa, por una misma redención, por una misma obra redentora, pero no todos estamos en el mismo nivel de desarrollo de esa fe. Entonces la fe práctica nivela a unos creyentes en relación a otros creyentes.
y le permite que algunos creyentes tengan determinados resultados que otros creyentes no tienen. Alaba al Señor. ¿Esa se llama cuál? La fe práctica. Y el cuarto género de fe es el don de fe. El don de fe es, como su nombre lo dice, un don de gracia que se desarrolla en ciertos tipos de locos que la tierra no es digna de ellos. El que tiene el don de fe, tenga usted la seguridad que posiblemente usted no lo va a entender ni en este siglo ni en el venidero, a menos que usted alcance a desarrollar el don de fe. Alaba al Señor. En el nivel de la fe práctica, hay veces que el pastor plantea una situación. Hermano, tengo tal visión internalizada y vamos a hacer de todo, vamos a convertir en un templo para 10,000 personas. Vamos a hacer el santuario más grande aquí de Brooklyn y vamos a tener aquí una infraestructura comunitaria para dar soporte a todo este condado y un montón de cosas. Y salen algunos de esos que también son salvos por la misma sangre del Cordero. Y yo no sé con qué está contando el pastor. Yo no sé qué está contando con mi diezmo, pues yo no creo que él se atreva a contar con el diezmo de uno, de que para la congregación, de que para hacer eso. ¿Con qué va a hacer ese proyecto? Seguro que va a ser una alianza política y le va a pedir al alcalde de Nueva York. Ahorita le está pidiendo a los políticos para que le financien el templo y entonces esté endeudado y tenga que comprometer a la iglesia con y son gente buena, pastor, y se van para el cielo, pero no creen. Así como el dedito, no creen a ese nivel. Pero aparecen 2 o 3 que están bajo el influjo del don de fe del pastor, que le dicen: pastor, yo no entiendo eso que usted está diciendo, pero si usted lo dice como hombre de Dios, yo lo creo. Si usted lo dice, cuente con mi apoyo. Si Dios le hizo eso sucede. Mire, pastor, que cuando eso suceda, la gente va a ver la gloria de Dios. Y yo estoy con usted, yo le apoyo, pastor, cuente conmigo. Yo en mi familia y yo le apoyamos. Esos son los incondicionales que los pastores siempre tienen para enfrentarse a retos y a desafíos. Y son los que van con el hombre de Dios y con la mujer de Dios del altar más allá del límite. Porque ellos van más allá del límite de la razón. Entran en el nivel del lenguaje de fe. Y esa gente son, el diablo le tiene un miedo a esos benditos locos. Usted sabe que el diablo no respeta a todos los creyentes. Levanten la mano los que sabían eso. No basta con ser creyente para que el diablo te respete. Pero hay un tipo de creyente que el diablo no es que tiene que respetarlo, no. Es que se le obliga a respetarlo. Recuerden los hijos de Seba, que decían: en el nombre de Jesús, el que predica a Saulo, te reprendemos. Y los demonios le dieron una paliza, el calzón quitado. Dice la Biblia que lo mandaron desnudo. Ya están bandidos sin vergüenza usando el nombre de Jesús en vano. Ustedes tienen calidad para usar ese nombre. A Jesús conocemos y a Pablo. Pero cuando lo reprendió Saulo, ¡salgan! Habló Saulo, me voy. Y se tienen que ir. Cuando usted entra en ese nivel de autoridad espiritual, el diablo sabe quién es usted. A mí me llamó una señora llamada Ruth. Escuchaba mi programa de radio en Santo Domingo y me dijo: yo quiero que usted nos ayude. Hay una familia que tiene un hijo que lo trajeron de Nueva York, está loco, tiene 14 días que no come, lo llevaron donde varios ministros, le oraron, lo llevaron donde los brujos, está endemoniado, es una cosa impresionante, lo tienen que tener atado, es un monstruo, no se saben qué van a hacer, la familia está alborotada. Y como yo escuché a usted hablando de guerra espiritual, yo quisiera que usted vaya a orar por ese muchacho. Sí, que vaya yo a orar. No me diga. Sí, ese día, diga conmigo, ese día se había acabado la compra. No, para usted no le pasa eso. Hay un día que se le daña el carro, se le acaba la compra, se le acaba el dinero en el banco, tiene 5 problemas de salud, de su mamá, de su papá, de su tía más querida, de su abuelito, de su hijo. Y usted tiene que resolver cada uno de esos problemas. ¿Le ha pasado eso a ustedes? Ese era uno de esos días para mí. Y me llaman. Y yo: está bien, vamos. Y fuimos. Cuando llegamos allá a una casa, pero una espléndida, una cosa. Cuando entramos,
a la casa. El joven bajó, estaba en una habitación superior. Bajó a la sala y me dice: ¿tú quién eres? Atrevido. ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? Esa vida es mía. El demonio es atrevido. Esa vida es mía y no la voy a soltar. No la voy a soltar. Además, dice, pues ellos saben de Biblia. Los demonios tienen máster en teología. Además, tú no tienes poder para echarme fuera. Y ahí yo lo paré. Dije, hasta ahora todo lo que ustedes han dicho, ustedes son mentirosos. Por naturaleza, ustedes son mentirosos. Pero eso que tú acabas de decir, espíritu, eso es verdad. O sea, tú acabas de decir una poderosa verdad. Yo, quien te habla, no tiene ningún poder para echarte fuera. Ahora, Jesús, al que yo le sirvo y quien me redimió con su sangre, Él no solamente tiene poder para echarte fuera, sino que hoy y ahora te va a echar fuera. Y ahí comenzó la guerra como de una hora. Y el Espíritu Santo soplándome en los oídos el tipo de demonios que tenía encima y el género de demonio que lo había oprimido, y llamando yo los demonios por su nombre. Y la madre entra en pánico porque el tipo estaba expulsando todo lo que tenía dentro y trajo un balde, una cosa que era el alma que estaba echando fuera. Los demonios salieron. Fue una hora de batalla espiritual contra los potestades demoníacas que tenía ese joven atado. 14 días loco, que no conocía a nadie, no lo tenían que tener amarrado. Y al final, después de esa operación de Dios que lo liberó, baja a la sala de nuevo, porque en el momento de la guerra él se disparó de nuevo para la planta superior, y allá subí yo detrás de él y ahí nos enfrentamos, porque el demonio no le puede tener miedo. Y ahí comenzó la guerrita, y cuando fue liberado, entonces baja a la sala. Se sienta a la mesa, lo sientan a la mesa y me dice: ¿y usted quién es? Que yo no lo conozco. ¿Ustedes recuerdan al inicio cómo me dijo? ¿Quién eres? Sé quién eres. Fresco, atrevido, ¿qué hace aquí? Pero ahora que está consciente, que me está hablando el tipo humano, me dice: yo no lo conozco. Y yo soy la persona que vino a orar por ti. La mamá le presenta. Dice: ay, me abraza, me da un abrazo. Comimos juntos y fue de regreso a llevarme en el carro que andábamos por gratitud al lugar donde yo iba, porque yo andaba sin carro ese día. Y la madre me dijo: ¿cuánto le debo? ¿Cómo le dije yo que andaba en mi casa ese día? Oiga las trampas del diablo. Si yo le digo me debe algo o deme algo, el muchacho iba a seguir libre. Pero ese espíritu que salió de ahí iba a ir a alguno de los miembros de mi familia. Yo le dije: a mí usted no me debe nada. Ya Cristo pagó por mí, pagó por usted. La sangre de Cristo es la que tiene autoridad para liberar a su hijo. A mí usted no me debe nada. Dele gracias a Dios y adore a Dios y bendiga a Dios que le ha visitado con salvación. Y regresé a mi casa feliz de haber sido instrumento de Dios sin un centavo, pero con la autoridad. Tiempo después voy a Panamá y estoy predicando en la calle Avenida España, Asambleas de Dios en Carrasquilla, una campaña. Y unos jóvenes tuvieron un accidente en una carretera que se llama Tumba Muerto en Panamá, no sé si algunos han ido. Y allá oyeron una voz cuando estaban ahí ensangrentados que le dijo: vete a Vía España, que allá hay un hombre que te va a salvar. Usted sabe que Dios le habla así para que la gente entienda, no dice: ahí hay un predicador, una cosa, y allá llegan los muchachos ensangrentados, buscando, llorando. Y esa misma noche, cuando yo estaba predicando, Dios me da el nombre de una persona, se llamaba Pedro García, que en esa noche estaba ahí y iba a salir de ahí a matar a una persona con un ajuste de cuenta por una cuenta de drogas. Y Dios me dio el nombre de la persona. Dice: Pedro, tú no tienes autoridad sobre esa vida, tú no puedes matar esa vida no te la dio Dios. Dios no tiene vida sobre la tierra, tú no has traído esa vida, tú no puedes disponer. Y yo: ¿cómo usted lo sabe? Digo: yo no lo sé, el que te creó a ti, el que me creó a mí, ese lo sabe. Y descodificamos, y en eso entran los muchachos llorando: ay, Dios mío, que mira, que me oye una boca. Y había una joven ahí que se la habían vendido al diablo desde niña. Y Dios me revela eso mientras predicaba.
Y esa joven que está ahí, sus padres hicieron un pacto de sangre, se le entregaron a Satanás. Cuando yo hice ese decreto, declaré el código de Satanás sobre esa vida, la muchacha cayó pataleando ahí, poseída por el demonio. Los demonios comenzaron a gritar y hablar y un montón de cosas. Y la gente asustada por un tipo que le están prohibiendo que mate a alguien. 3 que llegan en un accidente gritando que oyeron una voz. Y una joven que la vendieron al diablo. Entonces el demonio comienza a hablar. Y me dice, tú no me puedes echar fuera. Pues son intimidantes. ¿Y sabe cuál fue el último argumento? Tú no tienes autoridad para echarme fuera. Tú no tienes poder para echarme fuera. El último argumento, ¿sabe cuál fue? ¿Tú quieres que te diga por qué tú no me vas a echar fuera? Se equivocó. Parece que nunca escuchó lo que me decía mi mamá, que mi mamá siempre me decía, qué niño más lindo. Pues, ¿sabe lo que me dijo el demonio freco? ¿Tú sabes por qué tú no me vas a echar fuera? Porque tú eres prieto y feo. Era un demonio racista. Prieto y feo. Qué fresco. Me dio coraje cuando atacó mi ego. Lo arrepentí con más ganas. Y la joven fue liberada, gracias a Dios. Y el joven que iba a matar a la persona, gracias a Dios, se entregó al Señor y toda su familia. Porque Dios es bueno. Entonces, cuando usted entra en ese género de fe, Dios le va a dar cosas y le va a revelar códigos y le va a permitir entrar en un lenguaje que la gente naturalmente no va a entender. Pero es donde Dios le va a mostrar a usted la gloria de la potencia de su santidad. Donde usted va a ver la mano de Dios haciendo maravillas. Donde usted va a ver cosas poderosas en su vida. Finalmente, ahora vimos cómo es la fe. 4 géneros de fe. ¿Cuáles son? La fe natural. La fe para salvación salvadora. La fe práctica. Y el don de fe. Ya para terminar, porque yo no pienso que ustedes piensan que yo voy a estar aquí o que ustedes quieren que yo esté aquí toda esta tarde. Hay 4 cosas que tenemos que hacer con la fe. Ahora vamos a hablar de la ruta de la fe. Y con esto yo termino. Diga, gracias a Dios. En Abraham, nosotros encontramos la ruta de la fe. Ya sabemos que la fe puede hacer cualquier cosa, pero ¿cuál es la ruta de la fe? O sea, hay 4 niveles de fe. Ahora voy a hablarle de niveles. Número 1, la fe tiene que ser internalizada. Dice la Biblia que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para. Cree para justicia. Internalización, diga conmigo, internalización de la fe. Cuando dice la Biblia que Abraham creyó a Dios en esperanza contra esperanza, significa que Abraham internalizó la fe. ¿Vamos bien? Abraham internalizó la fe. Colonizó su corazón, pobló su alma, habitó su conciencia de una cosa llamada fe. Ok, ¿qué fue lo que Dios le dijo a él? Te voy a dar un hijo. Pero en esa fase de revelación de Dios, le dijo, sal y mira arriba las estrellas y cuéntalas. ¿Y qué usted cree que pasó? ¿Usted cree que Abraham no contó las estrellas? Él no pudo completar el número de las estrellas, pero él contó las estrellas. Y yo me imagino que él pasa ahí, después de internalizar la fe, al segundo nivel de la fe, la verbalización. Verbalización es hablar la fe, lo que usted tiene dentro, hablarlo. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted la tiene dentro, ¿qué es lo que tiene que hacer? Soltar la palabra. Entonces Abraham, mientras contaba las estrellas, ¿qué fue lo que él vio? A esa estrella le ponía nombre. La Biblia no lo dice, pero yo me tomo la libertad como teólogo de creer que Abraham le puso nombre a esas estrellas. Porque luego la Biblia habla de la estrella de Jacob. Entonces yo me imagino que Abraham dijo, esa estrella que está ahí, esa grande, posiblemente era Venus, Sirius, Betelgeuse, cualquiera de esas. Posiblemente Abraham dijo, esa se llama Isaac. Y esa otra que está allí se llama Jacob. Y esa otra que está allá, esa se llama José. Y esa otra se llama Judá.
Y esa se llama Benjamín. Y aquella que está allá se llama Aarón. Y esta que está allá se llama David. Y esta se llama Moisés. Y esa otra se llama Salomón. Y cuando la gente vio al viejo hablando solo de noche, dijo: no solamente está viejo, está loco, está hablando solo. Pero justamente en ese nivel de fe, de verbalización, usted habla solo con la fe que usted tiene dentro y comienza a llamar a las cosas que no son como si fueran. Abraham vio príncipes, reyes, sacerdotes, vio guerreros, vio maestros, vio profetas, vio apóstoles, vio linaje, vio redención, vio la gloria de Dios manifestada y comienza a llamarle. Hasta ahí Abraham iba perfectamente bien. 20 años después de Dios darle la promesa del hijo, ¿sabe qué? Nació el hijo. ¿Sabe qué tiempo? 20 años después. No crean que fue que lo dijo Dios y mañana nació. En ese compás de espera es que Sara se desesperó, porque el compás de espera desespera. Y Sara le dijo: llégate a Agar, que me voy a morir sin hijo. Egoísta que era Sara. No dijo: nos vamos a morir los dos sin hijos, sino yo me voy a morir sin hijos. Llégate a Agar. Y el mundo ha estado a punto de aniquilarse, la civilización, porque la Sara se desesperó con la promesa de Dios de que le daría un hijo. Los dos linajes, Medio Oriente, el conflicto en Medio Oriente. ¿Y qué pasó? Bueno, que el muchacho nace, diga conmigo, nace Ismael, luego nace Isaac, y el muchacho comienza a florecer como una primavera, crece y ya en plena adolescencia, se cree que tenía unos 17 años, ya con todo el perfil de un hombre. Dios le dice: ahora yo quiero que tú encarne la fe que tú internalizaste y que tú verbalizaste, a ver si es verdad que tú crees en mí. Sacrifícame el muchacho. Y Abraham dice: ¿cómo? No hay problema, mañana lo sacrifico. Y entonces Abraham agarra a su muchacho y se va al encinar de Mamre a sacrificarlo. Y cuando está allí, camino allá, el muchacho le dice: padre Abraham, mira que vamos a hacer el sacrificio. ¿Y dónde está el cordero? ¿Qué le dijo Abraham? Jehová Jireh, Jehová se proveerá del cordero. Está bien, sigue. Amarra a su muchacho y ya lo va a sacrificar. Y cuando va, Dios le dice: espérate, detente, Abraham, que ya yo sé que tú crees en Dios. Es que entre la internalización y la verbalización y la encarnación de la fe, ahí es donde los hombres grandes se empequeñecen y ahí es donde se mueren en el tiempo la gente que recibe palabra de Dios, que cuando ve que Dios tarda en dársela, que pasan los años, que pasa la década y como que no viene, se desesperan y tratan de ayudar a Dios, y es ahí donde fracasan espiritualmente. Entre la internalización y la verbalización de la fe pasa un tiempo, y para encarnar la fe tiene que ser una experiencia traumática, difícil. No es posible usted encarnar la fe con algo normal que le pase a la gente. Tiene que ser con algo tan extraordinario, tan difícil, que solamente usted y Dios puedan lograr que eso suceda. Cuando eso pasa, que ya usted encarnó la fe, entonces Dios dice: ahora te voy a subir al siguiente nivel. La transferencia es el cuarto nivel de la fe, y con eso termina. El nivel de la transferencia es cuando todo el que se acerca a usted no tiene otra cosa que decir: es un hombre de Dios, es una mujer de fe, es un hombre de fe. Yo no entiendo todo lo que dice, es medio loco, pero es un tipo de fe. Yo creo que ese hombre va a llegar lejos. Mira, no hay cosas que ese hombre se ha propuesto que no ha logrado. Este tipo es medio loco, habla un lenguaje extraño, pero tiene una fe. Este tipo es loco. Yo no sé lo que está pensando, pero lo que está pensando es bueno, porque todo lo que él piensa se le traduce en realidad. Yo no sé cómo lo hace. No es magia, no es cosa, pero tiene una cosa. Ese tipo tiene una cosa que cuando usted habla con él se encalambra. Mire, se le ponen los pelos de punta a uno. Y yo no sé qué es lo que tiene. Yo no sé si le ha pasado eso, que usted se le acerca a gente y dice: yo no sé qué es lo que usted tiene, pero hay algo raro. Usted tiene algo raro. Mire, los pelos los tengo de punta. Mire, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que usted tiene? Unción, gloria, presencia, nube de gloria, atmósfera de gloria, presencia de Dios, potencia celestial, fe encarnada, fe internalizada, fe para salvación, fe para victoria, fe para milagros, fe para prodigios, señales, portentos, maravillas,
fe para conocer al Dios de los patriarcas, que no solamente es el Dios de ellos, es tu Dios, es mi Dios, es nuestro Dios y está presente en nuestra generación. Cuando usted transfiere esa fe, la gente crece con usted. Y todo el que se le acerca a usted se transforma en un loquito. Muchos loquitos que andan por ahí. Y esa locura es buena. Porque yo he visto a Dios haciendo cosas. Que tengo un libro completo de mis 88 libros escritos, 16 publicados. Tengo un libro que se llama Cuéntame tu milagro, que es solamente las maravillas y grandezas y cosas que Dios ha hecho en mi vida. Desde mi nacimiento sobrenatural, desde que no me recortaron el pelo hasta los 7 años, desde cómo me crié, desde el embarazo de mi mamá con tierra, 9 meses, y que nació un niño con tierra de 9 libras, y otras muchas cosas. Desde donde vengo, de la provincia, una de las provincias más pobres de mi país, hasta llegar donde Dios me ha llevado. Que cuando Dios me dio una visión para transformar la República Dominicana, estando yo asesorando a unos candidatos en Panamá, y Dios me dijo: tiene una misión de transformar tu país. Luego más de 25 personas han venido de diferentes partes del mundo. Uno viajó de Inglaterra a darme una palabra, otro viajó de México, otro viajó de Puerto Rico, otro viajó de India, a darme una palabra de que Dios asignaba a la República Dominicana para una misión profética y que nos había escogido para conducir ese proceso espiritual de sanidad de la tierra. Y comenzamos un proyecto de gobierno, proyecto político y de nación, con unos 14 hombres que reuní, y uno que me había dado una palabra 10 años antes en la República Dominicana, me dijo, cuando lo despedí en el aeropuerto, me dijo: cuando vayas a convocar a tus amigos para decirle del plan que Dios te ha dado, yo voy a estar presente. Me invita, y si no me invita, yo voy a estar presente. 10 años después, sin yo saber si estaba vivo o muerto, hago una reunión para hablarle a mi gente, mi equipo élite, del plan de transformar el país. Y él estaba en un hotel que se llama Quinto Centenario. Y allá Dios le habló y le dijo: vete al Hotel Don Nelson. Y se moviliza en el Hotel Don Nelson antes de irse a su país. Y cuando está en la habitación, eran las 10 de la noche, oye la voz que le dice: sube al restaurante. Cuando sube al restaurante dice: yo no voy a comer, ¿a qué voy a comer a esta hora? Yo no voy a comer, sube. Y cuando sube, me encuentra ahí 10 años después, reunido con mis amigos, y me dice: te dije que cuando fuera a hablarle a tus amigos de lo que Dios te dio, que me invitara, que si no me invitara yo iba a estar aquí. Así dice Jehová, pam, 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 10 años después. Eso es Dios. Denle un aplauso al Señor. Eso es Dios. La fe. ¿Realmente tenemos fe? Sí. ¿Podemos mejorar esa fe? Sí. ¿Debemos fortalecer esa fe? Sí. ¿Nos conviene perfeccionar esa fe? Sí. ¿El reino de Dios gana cuando la perfeccionamos? Sí. ¿El reino de las tinieblas se debilita cuando la perfeccionamos? Sí. ¿Le conviene a nuestros hijos que la perfeccionemos? Sí. ¿Nuestra generación sale ganando si la fortalecemos? Sí. Entonces, cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, ¿hallará fe en la tierra? Diga: sí, en mí, en mi casa, en mi descendencia, en mi linaje, en mi generación. Hallará fe en la tierra el Hijo del Hombre cuando venga en su reino, porque así lo declaro hoy. Oremos. Gracias a Dios por la victoria de Cristo, que es nuestra victoria, la victoria de los santos, que es la victoria de esta generación de creyentes. Gracias por la vida del ministro, pastor y apóstol de esta iglesia. Gracias por la sangre del Cordero que fue inmolado. Gracias por la revelación de tu palabra. Danos fe para salvación, para victoria sobre el mal, y prospéranos sobre la tierra de los vivientes. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre.
Danos la victoria sobre toda ofensa del enemigo, sobre toda enfermedad, síntoma, malestar, quebranto, dolencia, sobre toda afrenta del mal. Pon tu mano sanadora sobre esta congregación y sana las heridas del alma, las heridas del cuerpo, las heridas emocionales, las heridas físicas. Sánalas de toda enfermedad y dolencia y danos la victoria sobre el mal. En el nombre de Jesús, que sean sanados los cuerpos y que la victoria de la sangre del Cordero confirmada sea sobre nosotros, desde ahora y para siempre. Amén. Diga conmigo: estoy sano, sana